Sébastien Pérez y Benjamin Lacombe. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Su primera colaboración juntos fue en Destinos Perunos Sí, así fue. en 2007 y desde entonces han trabajado en una quincena de libros. ¿Cómo surgió este dúo artístico tan especial? ¿Cómo es né ce duo artístico si particular? Todo empezó cuando Benjamin quiso incluirme en sus proyectos. Yo trabajaba en matemáticas e informática y le costaba entender, dada mi personalidad, cómo había acabado en esta carrera profesional. Entonces él ya estaba publicando libros, había hecho Cereza Guinda y quería hacer otros. Me miró y me dijo, ¿te gustaría coescribir uno? Así a lo mejor recibes un empujón y ya verás cómo te va. Así empezó nuestra primera colaboración. Donc c'est comme ça que ça a commencé la première collaboration. Y así esta complicidad artística les ha llevado por todo el mundo, en este caso a Colombia, para la Feria del Libro de Bogotá. Han podido conocer y hablar con sus fans latinoamericanos. ¿Creen que esa es la gran fuerza de los cuentos y criaturas místicas que trabajan en su mayoría, que consiguen llegar a lectores internacionales, sea cual sea su país de origen? Je sais pas, en fait. No sé, siempre es complicado cuando quieres dar una receta, porque si hubiera recetas, todo el mundo las seguiría. Y ya está. Lo que pasa es que los libros que hacemos juntos son libros creativos, que no tratan necesariamente de personajes conocidos, así que no nos basamos en nada que pueda justificar el éxito en el extranjero. Yo a veces ilustro clásicos, como aquí se puede ver Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, o Bambi, o La Sirenita, que salió este año, pero a veces puede ser casi más restrictivo que otra cosa, porque la gente tiene prejuicios sobre el texto y el libro. Creen que lo conocen y lo que me gusta hacer es ir a lugares donde no necesariamente se conoce la totalidad de un clásico, es decir, buscar cosas que no se han encontrado hasta ahora. Y así juego a despistar un poco al público, lo que no es necesariamente fácil cuando trabajas con figuras clásicas o maravillosas. Así que no, creo que el público de América Latina, al menos, por lo que he podido comprobar, aprecia los libros que tienen una cierta idea romántica y fuerte de las cosas. Y eso también se va por ahí con los grandes autores latinoamericanos, Cortázar, Gabriel García Márquez y luego los grandes pintores, como Goya. No son mundos, digamos, suaves, apacibles, así que creo que si pudiera explicarlo diría que es más eso que el hecho de que sean personajes clásicos. Y también intentamos ser bastante universales, no ser etnocéntricos ni egocéntricos. En otras palabras, incluso cuando hicimos un libro como Genealogía de una bruja, no nos concentramos en las brujas europeas, tomamos realmente brujas de Japón, África. Intentamos estar abiertos al mundo. Justamente el ejemplo perfecto de reinterpretación de un cuento es La Sirenita, el clásico del autor danés Hans Christian Andersen, al que tú, Benjamin, has dado vida. Pero no solo eso, este trabajo va mucho más allá de la ilustración, es también una colosal labor de investigación sobre su autor. ¿Puedes contarnos la historia de tu encuentro con las cartas y las emociones de Andersen? De hecho, llevaba mucho tiempo queriendo trabajar en este libro, desde que era niño, y entonces surgió una sensación. La sensación de que, de hecho, La Sirenita no era solo una historia sobre una sirena que se enamora de un hombre, sino que tenía mucho más que decir. Porque al final, si lo piensas, es la historia de un ser que, para ser amado por otro, se transforma, se mutila, para convertirse en mujer, y en el proceso pierde también su voz, es decir, su identidad. Evidentemente, al decir eso, se corta literalmente la cola y te das cuenta de que la metáfora va mucho más allá de una sirena. Y es cierto que quise investigar en este sentido, para tratar de entender lo que había detrás del cuento. Así que trabajé con Jean-Baptiste Courceau, especializado en lenguas danesas y que también es traductor. Fuimos a buscar el manuscrito original de Andersen, que nos dio muchas sorpresas. Y por otro lado, yo había escuchado algunas conferencias de Harvard sobre estudios de género y había visto que existía esta teoría de que La Sirenita estaba basada en cartas de amor, cartas de un amor imposible de Andersen.
Me puse a buscar estas cartas que no pude encontrar en ningún sitio, publicadas en ningún sitio, ni en francés, ni en español, ni en inglés. Y finalmente encontramos estas cartas. De las 30.000 cartas que escribió Andersen, 400 fueron escritas a un hombre, Edward Collin, y muchas eran cartas de amor, algunas de las cuales se pueden encontrar íntegramente en La Sirenita. Las mismas frases se pueden encontrar en La Sirenita. Y así, obviamente, es un poco como si todo se alineara. Luego, cuanto más avanzábamos, cuanto más buscábamos, más pruebas descubríamos de esta idea. Es decir, Andersen le escribió a que este final que descubrimos, porque encontramos un final que nunca se había publicado, que había sido tachado, era lo más importante, porque decía mucho de él. Y también descubrimos que había empezado a escribir La Sirenita el día de la boda de Edward Collin, por desesperación. Le jour du mariage d'Edward Collin, par désespoir. Todo este trabajo que has hecho sobre los símbolos, sobre la elección de los colores, hay muchos mensajes en realidad. Le choix des couleurs n'est pas du tout innocent. Les formes, il y a beaucoup de messages en fait. Bueno, de hecho, después de estos descubrimientos era imposible ilustrar La Sirenita de forma clásica. Dibujar a una joven con las conchas en los pechos, con el pelo largo. Está claro que La Sirenita era Andersen. De hecho, escribió a un crítico: «Nunca me he sentido tan cerca de mis personajes. Sufro y vivo con ellos». Está claro, es él, son sus palabras, las palabras que escribió a Edward Collin. Así que La Sirenita tenía que parecerse a él. Y estaba esta idea de la identidad, porque en el famoso final del que he estado hablando, La Sirenita dice: «Cuando finalmente muera, seré solo un alma y podré ser amada por lo que realmente soy, fuera del cuerpo que habito». Es una idea alucinante en 1837. Ni siquiera puedo imaginar cómo pudo teorizar algo así, ya que la identidad trans no existía en absoluto en aquella época. El término homosexual no existía. Esta idea de un género diferente de cuerpo y alma, ni siquiera puedo imaginarlo. Pero al final, cuando sabes eso, llegas a entender muchas cosas. Entiendes al patito feo que nace en el cuerpo equivocado, que vive en una familia que no le entiende. Así que entendemos muchas cosas. Y es cierto que con los colores quería trabajar en torno al género. Tengo un rosa muy fuerte que simboliza el género hacia el que quiere evolucionar La Sirenita. Tengo un azul muy profundo, el color del océano, pero también es un color que generalmente se asocia con la masculinidad. Y está este personaje que evoluciona entre los dos y que tiene una cola púrpura que es una mezcla de rosa y azul y que también es el color de la identidad trans. Podemos ver en su trabajo el gran respeto que tienen por los autores de estas obras atemporales y al mismo tiempo su concepción de lo que es el arte y de cómo tratar a estos clásicos, del casi deber de revisitarlos, de interpretarlos, de seguir haciéndolos vivir a través del tiempo como los grandes temas musicales para que puedan tener otras vidas. Sí, y Sebastián también ha reescrito un clásico. En la colección que dirijo ha reescrito El Mago de Oz desde un nuevo punto de vista. Pero de eso vas a hablar tú mejor que yo. Sí, Benjamin quería que se reescribiera la historia para actualizarla un poco, y es cierto que me costó proyectarme en ella, diciéndome que era complicado reescribir el texto de otro para volver a hacer lo mismo. Así que es cierto que cuando releí el texto original me dije inmediatamente que tendría que adoptar otro punto de vista, y entonces me identifiqué rápidamente con el espantapájaros, que al final es un personaje que me parece muy interesante, no solo por su presencia en la historia, sino también porque ya está ahí antes de que llegue la heroína principal, así que pensé que podría contar cosas antes y después de la salida de Dorothy y de la Tierra de Oz. Y además es un personaje que nunca duerme, así que cuando ella duerme, él puede ver cosas durante la noche, así que pude tener mucha más libertad y al final, respetando la historia del autor, pude añadir un poco de mi propia imaginación. D'ajouter un petit peu de mon imaginaire.
Como escritores, sienten que más allá del poder de las palabras y del efecto que éstas tienen en las personas, existe también este poder transformador, esa posibilidad de cambiar la narrativa. ¿Es algo de lo que son conscientes cuando trabajan? Moi, je pense surtout que, par exemple, dans le cas du Magicien d'Oz, la raison pour laquelle... Creo, sobre todo, que en el caso del Mago de Oz, la razón por la que le pedí a Sebastián que lo reescribiera no es solo para reescribirlo. Hay muchos clásicos que se publican de nuevo con el texto integral, como es el caso de La Sirenita. Es el texto original retraducido para que sea lo más parecido posible a las palabras de Andersen, pero es el texto original, porque el lenguaje de Andersen es un lenguaje muy bello que no ha envejecido. Es una historia y un texto tan cercanos a su autor y tan personales, por lo que no tenía sentido reescribir La Sirenita. Pero no hay que olvidar que El Mago de Oz es una crítica de la sociedad americana de la época del auge de la Gran Depresión y de las preocupaciones financieras. También hay toda una dimensión religiosa, que siempre me molesta cuando escribes un libro que se supone que va dirigido a los jóvenes. Por eso me pareció interesante hacer una versión que mantuviera esta crítica al capitalismo, porque la callejuela de ladrillos amarillos es del color de los adoquines dorados, el castillo Esmeralda es del color de los billetes verdes, así que todas las metáforas siguen ahí, pero se critica el capitalismo en general, y no necesariamente una época muy concreta en la que se encontraba el propio autor del Mago de Oz. Porque eso es lo que hace un autor, cuenta historias, pero también cuenta mucho de sí mismo en un cuento. Y también está contando su mundo contemporáneo, sus problemas, sus preocupaciones, sus miedos. Y por eso es interesante hacer que estos cuentos reaccionen y reboten en nuestros problemas contemporáneos. à nos problématiques contemporaines. Y justement, dans ce sens-là, qu'est-ce que vous pensez de... Y en este sentido, ¿qué opinas de esta nueva Sirenita? Tú que también eres un gran aficionado de Disney, en esta película de acción real protagonizada por Hailey Bailey, la cantante estadounidense. ¿Se parece a tu Sirenita? Sirène, est-ce qu'elle est proche de votre petite sirène Moi, ce qui m'a... Lo que realmente me sorprendió fue la polémica, no la entendía. En otras palabras, hubo gente que fue castigada, que empezó a decir, pero la Sirenita, ella no es así. La petite sirène, elle est pas comme ça. Bueno, bien por ellos por saber cómo es una sirenita, porque yo personalmente nunca he visto a ninguna. Nunca has conocido a una. Y honestamente, ¿qué diferencia hay si es negra o de piel azul? Je ne sais pas, ça change quoi? Por otro lado, creo que decir que es bueno que haya princesas de todos los tipos de piel es algo bueno, que haya una representación que también nos permita parecernos más a nuestro mundo actual, que es mixto. Creo que es realmente algo bueno y que es un ángulo interesante y que también nos permite, una vez más, hablar de este cuento. Une fois de plus, de reparler de ce conte et tout. Merci beaucoup. Muchas gracias a ustedes dos.